Debate con sentido. Un coqueteo con la ironía. Un pacto con la locura. Y una falta de respeto al ego. Debate con sentido. Con Ángela Cruz, Bruno Torres, Jacques Giró, Mo Morales Cornejo y la presencia estelar de nuestros oyentes. Debate con sentido. Debate con sentido. La hermana rebelde de Demente Positivo. Bienvenidos a Debate con Sentido en Demente Positivo, donde vamos a profundizar a través de Debate con Sentido temas de Ismael Cala que ya ha desarrollado junto con nuestro equipo académico en el área de liderazgo, comunicación asertiva, desarrollo humano, mindfulness y psicología positiva. Mi nombre es Ángela Cruz, vicepresidente del Círculo de Influencia de Ismael Cala. Y hoy me acompañan Jacques Giró. Hola, buenas a todos los que nos están escuchando. Bruno Torres. Hola, hola, mucho gusto y muchas gracias por escucharnos. Y Mo Morales. Hola, hola a todos los que están allí prestándonos sus oídos en el horario que sea del mundo en el que están. Muchas gracias por estar ahí y ser parte de Demente Positivo, en este caso, Debate con sentido. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es sobre comunicación asertiva. ¿Qué les parece, chicos? Qué Me lindo. encanta. Maravilloso, un tema que Ismael siempre pues toca en todas sus charlas y conferencias y que nuestra audiencia le encanta, así que adelante con ese tema. Bueno, es un tema que le podemos sacar mucho provecho porque, según yo reflexionaba, pensando en nuestro inicio hoy, le quiero dar el toque cultural, ya que aquí tenemos 4 países representados. Bueno, yo diría 5. Me Yo encanta. diría 5, porque yo tengo ya 40 años viviendo en Estados Unidos y me considero americana en muchos sentidos y creo que mi estilo de comunicación, hay veces que me dicen que es muy gringo, aunque me comunique en español. Tenemos a Jacques, que es de Venezuela. Sí, y en verdad nuestra comunicación tiene como un énfasis un poco más emotivo. O sea, nosotros metemos un poco las emociones en nuestras comunicaciones. Y Bruno, que es de Cuba. Exactamente, cubano, aunque ya llevo varios años en Estados Unidos, pero como dice Ángela, el arraigo territorial de donde uno nació, pues siempre se queda en uno y en la comunicación que uno tiene para consigo mismo y para con los demás. Y sí, mi comunicación al estilo Cuba siempre está marcada también. Y has vivido en otros países. También, exactamente. Así Que luego nos cuentas qué influencia ha tenido eso en ti. Así es, muy buen punto de vista, mi querida Ángela. Así que vamos a tomar el tema por ahí. Mo es... Y Argentina, por Argentina. favor, de Claro. los primeros países alfabéticamente. Bueno, siempre sale ese lado argentino, ¿no? De Claro pensar que que sí. somos más que algo o alguien. Igual estoy dando pie a los chistes, a los Claro. autochistes. Bueno, la comunicación es importantísima en todos los ámbitos de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones. Para mí en particular, la parte de los negocios es algo en el que me he esmerado en desarrollar estilos de comunicación, porque a través de los años he viajado a tantos países por negocio que he tenido que aprender la idiosincrasia, la cultura y el lenguaje de los negocios. Y cómo le he sacado provecho es uno de los temas que me encantaría desarrollar acá según vamos avanzando en esta conversación. ¿Y tú, Jacques? No, ¿Qué enfoque le quieres dar? Mira, mi enfoque tiene que ver más con cómo construir ser observador, ¿no? Porque como hay muchos filtros en nuestra cabeza y tenemos ese componente emocional que influye en las comunicaciones, si yo empiezo a pararme más en la posición del observador consciente, yo de una forma neutra puedo mirar cómo me estoy comunicando, no solamente conmigo mismo, sino también cómo me comunico con otras personas. Cuando nos colocamos en la posición de observador es como asumir un rol donde podemos ver de forma elevada toda la secuencia de la comunicación. Y ahí es donde nos podemos empezar a autoevaluar o corregir incluso. Cuando entramos en las emociones o permitimos que nuestros filtros nos manejen, algo que sucede es que se crea ruido en la comunicación. Y al crearse ruido, las personas terminan a nuestro alrededor recibiendo más que un mensaje, reciben nuestro ruido. O sea, reciben nuestra carga emocional. Pero, Jack, ¿qué pasa cuando ese observador consciente, uno cree que está en el observador consciente y sin embargo el mismo observador consciente en el que está carga cierta parte del ruido
que está tratando de mitigar. Cuando ese observador consciente está teñido por emociones. Claro, lo que sucede, Mo, es que el observador Sí. es observador, es el espectador de la película. Y a pesar de que tú puedas medio engancharte en alguna parte de la película, tienes que tener la habilidad de poder mirar las maletas en el carrusel del aeropuerto sin tocarlas. Tú las miras, dices, bueno, esta maleta es bonita, esta maleta es fea, pero no tomas las maletas. Claro. Entrenarse para ser el observador es un desafío grande. Bueno, es un entrenamiento, porque Sí. si no, es una manera también de avalar o recaer aún más en las emociones y en esa parte Claro, que uno el está... observador no es el juez. El observador es observador, solo narra hechos. Pero, Si pero tú te es- colocas en la posición de juez, entran tus filtros y tus emociones Claro. en la comunicación. Claro. Claro, y también creo que hay que tomar en cuenta los tipos de comunicación, porque hay muchos tipos de comunicación. Yo estaba buscando acá y encontré que hay más de 28 tipos de comunicación, imagínense. La comunicación verbal, la comunicación no verbal, que son las dos que quizás más hemos escuchado y las que más quizás estudiamos, pero hay comunicación individual, colectiva, hay comunicación intrapersonal, interindividual, intragrupal, intergrupal, comunicación masiva. Hay tantos tipos En de nuestro comunicación caso sería visual, intergrupal, sería la nuestra en este Intergrupal, momento. la nuestra. auditiva, olfativa. Entonces hay tantos tipos de comunicaciones Olfativa. en diferentes ámbitos que generalmente lo que más escuchamos y lo que más estudiamos es la verbal y la no verbal. Entonces de momento hay que entrar en otros niveles y en otros campos para también entender cómo estamos comunicándonos y cómo se están comunicando. Eso de la con comunicación Ahora sí, olfativa claro. me llama la atención. Porque A tanta mí también. mañana. ¿Cómo puede? Las maneras... por dónde sí, va, Hay gente que le gustan los malos olores y con eso comunica muchas Bueno, cosas. exactamente. La manera de comunicarse de uno Qué calor hay olfativamente, aquí, sí, tremendo, es o acudir a lo artificial, un lindo perfume, porque si no, todo lo que sale de uno, no sé. Bueno, el olor natural a Bueno. veces es agradable. ¡Epa! Bueno, es verdad. Creo que puede estamos ser. hablando de otra cosa. No, claro, pero puede ser. Pero Tanto depende los de lo que quieras hombres, La comunicar. tanto los conversación hombres. y la comunicación ya cambió totalmente el Exacto. tono, Sí. pero me encanta, porque es interesante. Creo que ese tema lo podemos desarrollar en el futuro. Así Sí, es. químicamente la mujer tiene un montón, debe sacar un montón de olores que nosotros no somos tan conscientes. Y lo mismo con el hombre. Pero, ahora, los que son conscientes, ya es una comunicación un poco agresiva en muchos casos. Bueno, hay un tipo, yo creo que esto se está tornando un poquito más a la parte... ¿Escatológica? No, No. yo diría sexual, Ah, ok. que no tiene nada malo. Y hay No, la para nada. comunicación que es sexual. Y Totalmente. la comunicación sexual es la que involucra, pues, ese tipo de... A más de una persona. Bueno, Mire, Generalmente. ¿qué les parece si oímos este extracto de Ismael que habla acerca de comunicación asertiva? ¿Les encantaría? Excelente, Perfecto, Jack. escuchemos. Muchas gracias. Ok. Para recobrar el sentido. Eras una vez un sultán que soñó que había perdido todos los dientes y después de despertar mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad, dijo el sabio. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Que le den 100 latigazos. Imagínense ustedes al sultán enfurecido porque este hombre le dijo aquello. Y más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán, con atención le dijo: Señor, gran felicidad te ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Y se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Y cuando éste salía del palacio, el segundo hombre, uno de los cortesanos, le dijo, pero admirado, oye, no es posible. La interpretación que habéis hecho del sueño es la misma que la del primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y por qué a ti te pagó con 100 monedas de oro. Y el segundo sabio respondió, amigo mío, todo depende de cómo se dice lo que se dice. ¿Les gustó la historia? Básicamente dijo lo mismo el segundo sabio, pero se lo puso en positivo. No le dijo que iban a morir todos sus parientes, no.
se enfocó en que él iba a sobrevivir a todos sus parientes. Y le dijo la misma cosa, pero con un refraseo diferente. De hecho, en 2020, cuando hablemos de programación neurolingüística, que es contenido nuevo para el programa de 2020, vamos a hablar de justamente lo que se llama paraphrasing, parafrasear. Y en el ejercicio de programación neurolingüística, uno aprende a parafrasear lo que la otra persona te ha dicho para hacerle caer en cuenta de lo que te ha dicho. Y esto es, Ángela, algo que tú haces y que me lo has dicho, que generalmente tú siempre comienzas una comunicación repitiendo prácticamente tal cual lo que has escuchado o lo que te han enviado. Y es una técnica de programación neurolingüística. Entonces, ¿cuál es la realidad que creas para ti en cada uno de tus círculos o grupos? La comunicación implica un proceso simbólico, es un proceso transaccional, un trayecto que te mueve a lo posible. Y yo sé que todos nosotros sabemos que comunicar implica tener dos aspectos fundamentales: el hablar, como estoy hablando yo ahora, el escuchar, como están escuchando ustedes. Y esto se debe a que la unidad básica para la comunicación es la conversación. Y esta requiere que se articulen dos procesos diferentes: el hablar y el escuchar. Por eso en esta clase yo dije, vamos a comenzar hablándonos. Entonces, vamos a hablar de cómo diseñar acuerdos y acciones. Porque a través del habla estamos creando una representación del mundo, de las experiencias, dando significado a la realidad que nosotros creemos que es absolutamente verdadera, pero no lo es. Lo que resalta el poder generador que tiene el lenguaje, su poder creador. Constantemente entran mensajes que recibimos como estímulos, emociones, y el cerebro las procesa a través de, ¿qué? Filtros, experiencias propias. Cuando salen de nuevo por tu boca, a través de las palabras, ya incluyen nuestras interpretaciones. Y esas interpretaciones distorsionan el mensaje. Es como el teléfono roto, ¿verdad?, que jugábamos cuando niños. O incluso eliminan partes del mensaje inicial. En este sentido, puedes usar el lenguaje de dos maneras: para describir la realidad, y otra, que es la más poderosa, para hacer que las cosas sucedan, para manifestar tu realidad. Así que te invito a preguntarte, ¿estoy siendo lo suficientemente poderoso en mi comunicación? ¿Cuántas veces uso expresiones como no es para mí, ahora no estoy hecho para esto, lo estoy intentando, me está costando? El lenguaje tiene poder. Algo, por ejemplo, que yo les digo que cada vez que viene a mi boca lo replanteo y lo parafraseo. Estoy tratando. No. Estoy tratando de que no hace falta. Estoy tratando, te está frenando. Estoy trabajando en, y directo en lo que estoy haciendo. Pero estoy tratando quiere decir trato pero no consigo. Lo intento pero no lo logro. Y además hay un nivel de escepticismo o de duda en el estoy tratando. No, estoy haciéndolo. Estoy estudiando, no estoy tratando de estudiar. El que está tratando de estudiar no está estudiando, no está concentrado, no está enfocado. En sus marcas, preparados, listos. Debate con sentido. Debate con sentido. Debate con sentido. Ya están todos los chicos en el aula. Nivel 1, primer grupo. Un reto, ansiedad al momento de hablar, no tener miedo al público. Captar la atención de las personas. Vamos para Cal Speaking Academy. Todo el mundo comunica. Vivir sin comunicación es imposible, pero conectar implica un proceso neurológico, psíquico, cognitivo, emocional, energético. De verdad que conectar de ser humano a ser humano es ponerse en el lugar del otro, es crear una comunicación con una escucha empática. Y no todo el mundo lo logra porque nuestro ego nos traiciona. Entonces, esta academia quiere que las personas no solo sepan hablar mejor, comunicarse mejor, sino que tengan la altísima intuición y sensibilidad de conectar mejor.
Es un récord para un cerebro moderno con tanta distracción, estar 12 horas con muy pocos intervalos de descanso, por cierto, para las meriendas han sido cortas y los almuerzos, pero la gente ha venido y ha entendido que esto es una inversión y que son 3 días intensos para poder llevarnos todas las herramientas que nos conviertan en mejores comunicadores. Yo sí, la verdad, un poco cansado. Ha sido el récord mío de facilitación de procesos más largo, pero aquí tengo a Monóxida, que es mi mona, mascota, y que dice, lo hemos hecho bien. ¡Gracias a todos! Nos vemos en el próximo. Estás escuchando Debate con Sentido, el hijo pródigo de Demente Positivo. Wow, ¿sabes qué? De lo que acabo de escuchar, algo que me encantó es cómo hay tanta sabiduría en fábulas antiguas. Así mismo es. La O sea, fábula es muy poderosa, la fábula que contó Ismael. Sí, o sea, ese tema interesante de cómo tú puedes, a través de simplemente parafrasear o cambiar un contenido, ojo, es el mismo mensaje, pero la forma en que lo dices puede tener un resultado totalmente distinto. Entre 100 latigazos o 100 monedas de oro. Exacto. Parafrasear es una de las herramientas que yo utilizo mucho en mi estilo de comunicación. Y la razón es porque es importante reflejar en la otra persona y que te escuchen lo que ellos te acaban de decir. En casos de temas que sean confrontativos es importantísimo. Importantísimo. Es mucho más práctico que decir, ajá, sí, contame más, porque eso tranquilamente puede ser un automatismo. Parafrasear implica que vos procesaste y supiste devolverle lo mismo que está diciendo. Cuando yo hice mis primeros estudios de coaching, a nosotros, a los coaches, nos obligaban a parafrasear para que el coachee pudiese escucharse a sí mismo como él fue por mí percibido en el momento que él dijo un mensaje o una comunicación. Y eso lo que hace es que valida la comunicación y hace que los mensajes lleguen claros. Ahora y que iba a decir que es una herramienta difícil porque es una herramienta que hay que practicarla conscientemente a la forma de escuchar. Una vez que estás escuchando y que quieres justamente responder algo, porque creo que el parafraseo tiene que venir desde una conciencia activa, ¿no? No podrías tú como que parafrasear algo en automático, sino que realmente tienes que estar consciente de lo que estás diciendo y de lo que quieres decir para poder decirlo correctamente, ¿no? Porque hay que eliminar quizás modismos, eliminar frases, eliminar juicios, eliminar nos por sí o sí por nos, dependiendo, y creo que es algo que hay que hacerlo desde ese nivel de conciencia. Para mí, parafrasear integra y valida y unifica al emisor y al receptor. Eso es lo que hace. Totalmente. Me encantó cuando Ismael decía que la comunicación es un proceso transaccional, donde de alguna manera estás negociando, estás compartiendo, estás recibiendo, estás viendo qué entregás a cambio de qué o qué das, no consciente de ver cuál es el beneficio, sino de hacer que la comunicación sea lo más elaborada y conveniente para ambas partes, ¿no? Que ambas partes lleguen a establecer cuáles son sus sentimientos, qué es lo que quieren o qué es lo que les molesta, dependiendo del caso, ¿no? Estoy tratando de hacerlo más conceptual, pero me gusta esta cosa de transaccional, ¿no? Y saber... Bueno, es que es un proceso de intercambio, o sea, hay un emisor, un receptor, un mensaje y una retroalimentación o feedback que el emisor da. El parafraseo lo que hace es que disminuye el volumen de ruido, de carga emocional que el emisor le puede poner a un mensaje. Y obviamente eso hace que el receptor diga, ok, esto fue lo que yo escuché, parafraseo, y digo, bueno, mi retroalimentación es lo que tú dijiste, ¿está válido? Entonces en ese momento el emisor se siente mucho más integrado al receptor. ¿Por qué es tan importante esto en los trabajos, Bruno? Bueno, porque yo creo que la comunicación con tu equipo de trabajo requiere justamente que uno adecúe su lenguaje en muchas ocasiones para poder decir cosas que no afecten al equipo, que no demeriten o que no pongan como que en energía baja, ¿no? A diferentes aspectos de la comunicación. Entonces, el parafraseo justamente lo que hace es lo que estaba diciendo justamente Jax, nos eleva a otro nivel para poder llevar el mismo mensaje de una forma diferente. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tema, a elevarlo a lo de la abundancia en la conversación, como mencionaste anteriormente. Yo me he desempeñado profesionalmente en un mundo corporativo anglosajón,
El americano tiende a utilizar mucho en su forma de comunicación menos es más. O sea, el latino, en español, abundamos demasiado las cosas. Y explicamos mucho, y ahondamos, explicamos sí. demasiado las cosas. Y cuando yo tomé Cala Speaking Academy hace un par de años, fue el primer entrenamiento que yo recibí sobre oratoria en español. Y para mí fue como cambiar el chip de venir de un mundo americano donde todo es corto. Incluso mi nombre, un americano me dice a mí Ange. O sea, lo Angie. más corto posible. Ahora te voy a llamar No Ange. con No, E al final, Ange. sino A-N-G. Ange. Ange. Ni siquiera Angie. Ange. Porque ellos tratan de reducir todo. Entonces, Sí. en Cala Speaking Academy, mirando todas las herramientas y tratando de expresarme mejor, practicando mucho mi español, pues ese fue un cambio de paradigma para mí y como que cambiar totalmente el chip y ser más dinámica en mi estilo de comunicación. Exacto. Jax, tú que eres nuestro director académico y que también eres nuestro master coach y estás como la plantilla de profesores junto con Ismael en Cala Speaking Academy, ¿qué de este tema hay dentro de esa academia de oratoria? Bueno, lo que pasa es que todo la primera parte Ajá. de Cala Speaking Academy trabaja acerca de la comunicación verbal. O sea, algo que Ismael mencionó es que hay un proceso en la comunicación de hablar y escuchar. Hoy vamos a hablar más como de la parte de hablar. Entonces, en Cala Speaking Academy, todo el primer día se trabaja acerca de cómo es la comunicación verbal que nosotros hacemos. Y sí, definitivamente, nosotros como latinos necesitamos corregir muchas de las cosas que nosotros hablamos, porque muchas veces nosotros hablamos lo que directamente pensamos. Y a veces en nuestra mente, como hay tanto ruido y hay tantas emociones, hay tantas historias, tantos filtros, terminamos diciendo cosas que ni siquiera tienen que ver con el propio mensaje o terminamos aumentando el mensaje de cantidad, como la fábula que contó Ismael del teléfono, que era lo que hacíamos cuando niños. Claro. Cuando éramos niños, que tú le decías algo a alguien y así sucesivamente, lo que llegaba al final era algo totalmente distinto. Si eso, imagínate, ocurre a nivel masivo, como ocurre ahora en la comunicación, que es más un live interaction, donde están en las redes, entonces imagínate, eres percibido simultáneamente por muchas personas de una forma que quizás no es lo que tú quieres decir. Y eso es bien importante y eso se trabaja en Cala Speaking Academy. Bueno, un tema que anotémoslo, para mí da para un programa entero y seguramente Ismael nos va a dar el pie, es no, estamos hablando desde el lado más corporativo, desde el lado más sentimental, entre parejas, entre personas, la comunicación es clave, es uno a uno. Sí, y yo creo que ahí la clave es, que Ismael lo medio mencionó ahorita, lo medio mencionó y me gustaría profundizar en eso, es adueñarte de la comunicación. Muchas veces nosotros hablamos es que tú, es porque tú, especialmente en la comunicación interpersonal. Entonces, Bueno, pero yo me guardaría ese tema como una perla para que todos los escuchas que están del otro lado nos vuelvan a escuchar de acá a 5 programas y estemos hablando de ese tema que es más emocional. Ahora volvamos a la parte corporativa No, porque pero sé espérate, que Mo, espérate. Mi Esa lista extensa de Bruno sobre los distintos estilos de comunicación es también marco para otro programa. Claro. Porque tú hablaste de las emociones y del amor y de las relaciones. Hay un libro que a mí me fascina que se llama Los 5 lenguajes del amor. Wow, Y nada tienen que ver con hablar. wow. Por ejemplo, hay un lenguaje con el que yo más me Te identifico, identificas. que es el de la expresión y el otro es de los regalos, de recibir los detalles. Ese es un lenguaje. Entonces me encantó eso Muy porque lindo. yo creo que en el futuro ese va a ser uno de los temas de nuestro podcast. Oficialmente queda estrenado el tintero de Debate Consentido. En inglés es Así es. The 5 Love Languages. The Five Love Languages. Bueno, al tintero de Debate Consentido, The 5 Love Languages. volviendo a lo que habíamos escuchado, acuérdense que yo voy a ser el que pone sentido. ¿no? exacto. Gracias, ya. Volviendo a lo que estamos, Nos ha dicho que habíamos nosotros no escuchado. ponemos sentido, ¿no? Exacto. Sí, claro, ahí Eso fue es el comunicación. mensaje. Eso es comunicación. Bueno, ahí lo que hice, ahí dije un Irónica, juicio, sarcástica. ahí dije un juicio sin decirlo. Exacto. Volviendo al sentido de lo que Todavía estamos a estábamos tiempo de hablando. cambiarle y que sea de mente positivo, debate con Jack. En vez de consentido. O sea, estás tratando de decir que estoy hablando mucho.
No, No, sigue, no. Jack. De que vos Vas sos muy consentido, bien. lo podemos reemplazar por Jack. Tú le pones orden a nuestros Ajá, sentidos. Te queremos, Jack. Fíjense algo, hay algo importante. Ismael mencionó algo que me llamó la atención, que yo manifiesto lo que comunico. Y es decir, que las palabras tienen un poder. Ujú. Yo creo que eso hay que ponerlo aquí en el debate. A mí me Porque encantó está- eso también. Es tan delicado, porque por un lado es poderoso, porque si yo soy un creador poderoso y comunico algo y lo manifiesto en positivo, Exacto. también soy creador poderoso en lo negativo. Exacto, Y si yo sí. comunico algo en lo negativo y lo manifiesto, eso puede tener un impacto Así es. distinto a lo que... O podríamos- incluso buscando lo positivo. Cuando uno rememora lo negativo del pasado, tratando de esclarecer el presente, muchas veces lo que hace es traer lo malo del pasado al presente y no logra una solución. No, y en la parte verbal también, porque Ismael hablaba de la frase estoy tratando. Cómo eliminar el estoy tratando de nuestra comunicación verbal y no estoy tratando, estoy haciéndolo o lo Que voy a decía cuando hacer. Estoy tratando de estudiar. Exacto. Te ponía ese ejemplo. Voy a estudiar o estoy estudiando. Yo tengo también en inglés es la palabra if. Claro, en español es sí, que si decimos, bueno, si pasa tal cosa, no. Como tal cosa va a pasar, hay que eliminar la palabra if o sí de nuestro vocabulario también. Bueno, yo haría Buenísimo. una lista de eso. Debería, tengo que, tratar y el sí incondicional. El sí incondicional. Porque cuando tú dices tengo que, tú no tienes que, tú eliges. Cuando tú dices debería, yo debería, no, tú no deberías, tú eliges. Tú eliges. El tratar es lo mismo, porque tratar es no hacer. Por eso es que hay que llevarlo al hacer. Pero eso son comunicaciones que cuando tú las haces, lo que estás reflejando es un bloqueo no consciente de lo que necesitas manifestar. Y te impones cosas que quizás no tienes que imponerte. Exacto. Debería o tengo que, o tratar como dijiste. tú, Igual que Bruno. el sí y el no, ya no el sí en forma condicional, sino el sí y el no como afirmación o negación. Hay gente que habla mucho en negativo. Sí. No, yo no puedo, no, esto, no lo otro. Yo estaba leyendo un libro, que no lo he terminado, que se llama El año del sí, de Shonda Rhimes, que es la escritora de estas series Scandal. Sí. Grey's Anatomy. Y y es Queen Sugar. Exacto, y es maravilloso. No lo he terminado, pero ella justamente era una mujer muy negativa, decía que era una mujer muy negativa en su comunicación y todo era no. Yo lo leí. No. Y ella se propuso tener un año donde no dijese la palabra no. Bueno, no en general, pero que trataría de usar los sí más que nada en su comunicación. Y es abrir las superinteresante. posibilidades. Exacto. Y es súper interesante el libro y es parte justamente de la comunicación. ¿Tú te imaginas Ya. que el día que lleguemos a que la tecnología, un Siri o un Alexa nos diga, Jack, dijiste tratar y te lo resta de la cuenta de débito automáticamente del banco? O que te Bueno, diga, esa sería Bueno, una buena ya eso es un aplicación que extremo. podríamos hacer. El Eso es primer- un extremo ya. el primer por favor. mes perdería un dineral, pero el segundo mes está seguro que no diría nada porque no quiero perder el dinero, Pero obviamente. ojo, la mente humana es tan compleja que le ganaría a la computadora. No diría la palabra tratar y sin embargo seguiría conceptualmente pensando lo mismo. Muchas veces tratar es la palabra ejecucional. El tema es conceptual y de Sí, es de conciencia. conciencia. Entonces, para que llegue a ese momento, la computadora tiene que tener muchísima Sí. más capacidad de cómputo. Sofía tendría que caminar. Sí, Sola. No, volar, La robot. levitar. Levitar. Ay, está en España, señor, ya voy. Y hablando Se de mueve desde Sofía, me Miami a encantaría España. escuchar en algún momento de Ismael su experiencia entrevistando a un robot. Ah, bueno, fue Bueno. increíble esa experiencia. Está en nuestras redes sociales. Y está ahora mismo en el tintero de debate con sentido. Correctamente. Ah, muy bien. Que eso debería ser otro de nuestros programas, Debate con Sentido. Debate con sentido. ¿Dónde va a llegar la inteligencia artificial? Ya esos serían otros temas para tocar más adelante. Jack, yo tengo una pregunta para ti con tu sombrero de coach. Ismael en ese clip, en ese audio, habló de acuerdos. Cuando hablamos, a veces no nos damos cuenta de que constantemente estamos haciendo acuerdos con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué tú Qué nos bueno. puedes decir sobre esa Sí, esa es palabra, una muy que es buena muy pregunta. poderosa? Sí, como estábamos mencionando antes acerca de comunicar es una manifestación, también manifestamos acuerdos. Lo que pasa es que como no parafraseamos muchas veces y no hacemos como un sumario o una conclusión de la comunicación que hicimos, no logramos como relatar los acuerdos realizados en la comunicación. Lo ideal sería que así como se parafrasea al inicio, al final tú podrías hacer como un sumario donde digas, ok, entonces de lo que conversamos hoy, los acuerdos que hemos hecho son, y los relatas de nuevo, los
repites para que quede claro para el grupo o para tu interlocutor. Y sí es importante porque muchas veces nosotros a través de la comunicación hacemos hasta decretos. Sí. Porque hacemos acuerdos, manifestamos y hacemos decretos. Entonces, si hacemos decretos, eso se manifiesta. Si hacemos acuerdos, eso crea como responsabilidad con otras personas, especialmente si son compromisos que tú haces contigo o que están involucrados terceros. Pero eso es muy poderoso lo que acabas de decir, Ángela. Gracias, Y gracias. es parte de ser fiel a uno mismo, cumplir con esos acuerdos, ¿no? Claro. Ahora, qué difícil. Pero la razón de hacerlos el sumario al final, Mo, es que a la gente le quede claro que es un compromiso de lealtad hacia tu palabra al final, porque es tu Exacto. palabra la que estás dando, porque cuando uno comunica da su palabra. Ok, ahora es un arma de doble filo. En el momento donde no cumpliste con tu palabra, te sentís una lacra humana. Bueno, te Pero quedan aparte- vasijas, te quedan pero la- vasijas vacías, pero como yo creo que dice. la culpa- vacía. Yo creo que la culpa lo tendremos que hablar en otro debate. con Al sentido. tintero de Culpa. debate. Ya tenemos Mira, varios temas para los próximos Sí. debates consentidos. Tenemos así un que, tintero grande. Bueno, Sí. yo quiero empezar a cerrar el programa con ¿Ya? la parte de Ya fortaleza. se nos va Sí. volando. No puede Ah, ser. bueno, eso va a hacer Volando. que ya nos estén Ange. esperando para la semana que viene. Ange. ¿Cuáles son, en mi caso, mis fortalezas y debilidades en mi estilo de comunicación? Mi mayor fortaleza es el poder de escuchar, el don de escuchar. Y en mi debilidad es que no soy confrontativa. Entonces hay veces que hay conversaciones que las dejo para después, para yo esperar estar calmada y discernir que eso es muy bueno para no pelear con todo el Claro. mundo, pero a la vez hay veces que hay cosas que se sale de ellas enseguida. Bruno, cuéntame cuál tú consideras tu mayor fortaleza. Wow, mi mayor fortaleza es que yo creo que yo soy un buen escucha. Yo creo que yo escucho a las personas. Y mi mayor debilidad quizás pudiera ser es que con mi verbo, con mi palabra, a veces soy un poco duro Okay. y rudo, un poco sin filtros, ¿no? Y yo creo que es eso. Que bueno, que también no es ni malo ni bueno, es sencillamente saber cómo tú vas a ¿Cómo manejarlo? manejarlo. Exacto. Jax no, Jax es Wow. perfecto. Jax es perfecto. Ahora, en mi caso, a mí, Jax que no hable. en mi caso prima la imaginación y la creatividad muchas veces, pero en ese mundo idílico de estar pensando ideas y cosas también me pierdo. No termino, es un arma de doble filo también, en el que esa imaginación y esa creatividad me hace muchas veces faltar a mi propia palabra conmigo mismo, de comprometerme con algo, pero que en mi mente lo pensé perfecto y después en la realidad no lo puedo terminar de bajar. Entonces, en la comunicación me pasa un poco lo mismo. Soy buena escucha, pienso en consecuencia, imagino ideas, pero por ahí muchas veces las ideas son muy grandes y termino no cumpliéndolas. Sabes que en mi caso yo estaba pensando lo que están hablando. No soy perfecto. Yo creo que mi mayor fortaleza es que soy didáctico. O sea, a mí me gusta que las personas puedan comprender lo que yo quiero expresar, entonces busco distintas vías para que las personas tengan un entendimiento mayor. Pero cuando lo veo desde el punto de vista de lo que necesitaría aprender o de, como lo mencionaste, la debilidad, como me gusta tener razón, a veces soy tan didáctico, pero para llevarte al punto donde yo quiero que vayas. Entonces comunico. Se llama manipular. Eso se llama manipular. Manipulación a través del coaching. Sí. Entonces comunico en la didáctica hasta el punto donde tú digas, es verdad, ya entendí lo que él quería decir, pero además él tiene razón. Entonces yo diría que ahí sí tendría algo que trabajar para ser más desapegado de que los demás quieran aceptar mi punto de vista. Claro. Bueno, esto definitivamente ha sido un debate con mucho sentido. Oh, yes. Wow. Ha ¿Qué les volado. parece? Sí. Maravilloso. No, me encantó. Y además, es que me voy a permitir, Ange, que es que este debate tiene dos partes. Ajá. La segunda parte va a estar más enfocado en el tema que fíjense que todos hemos hablado aquí en repetidas ocasiones ahorita en este último minuto. Escucha. Qué Wow. interesante. Un Nice. tema muy, muy importante. Porque Ismael habla de que hay niveles de escucha. Perfecto. Entonces vamos a profundizar en ese debate en niveles de escucha. Y todos los que nos están escuchando en este momento a través de Apple Podcast, Google Play, Spotify, iHeartRadio y nuestra casa amiga Revolver Podcast, por favor no dejen de darnos 5 estrellas, estén sintonizados para escucharnos la próxima vez sobre escuchar. Escúchennos para escuchar y nos van a poder ver el domingo, en este caso, por YouTube. Quiero concluir con los 3 puntos claves de este debate. ¿Les parece? Claro bien. que sí, muchas Primer gracias. punto. Cuidado con lo que comunicas porque lo que comunicas se manifiesta.
Segundo, hay que estar consciente de qué es lo que estás comunicando y cómo lo estás comunicando, porque como en la historia del sultán, tú puedes ser interpretado de una forma donde recibes como resultado un premio o como Un resultado castigo. un precio. Y el tercer punto que pienso que podemos trabajarlo y profundizarlo es el tema del tratar, de ver qué palabras estamos usando como tratar, tengo que, debería, sí en condicional, para realmente dejarnos de movernos del hablar más al hacer. Buenísima. esa Buenísimo, bajada práctica para Jax. tomar nota. Muchísimas gracias. Esta conversación fue muy amena. Me encantó el tema. La próxima edición será Jax el moderador. Y gracias. Eso. Y gracias por Jaxillo. mencionar el tema de la próxima vez, que será el escuchar, el poder de escuchar y los niveles de escuchar. Pero más gratitud aún para los que nos escuchan. Así es. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Debate con sentido en Demente Positivo. El programa llegó a su fin. Debate con sentido. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo Demente Positivo.